Bienvenidos, gente hermosa, bonita y maravillosa de todas partes del mundo. Bienvenidos a un episodio más de Richie Vlog. Gracias a Dios que estamos aquí para el episodio número 9. Ya llevamos 9 episodios de nuestra serie de 30 días. Gracias a Dios que ya llevamos tantos días. Es la segunda semana, nuestro cuarto día de la segunda semana. Y la verdad que los cambios que hemos sufrido son maravillosos. Gracias al creador, mi hermano ya va por ahí del cuarto kilo y medio. O sea, va a la mitad del camino. Está a nada de llegar a los 5 kilitos. Y yo en lo particular pues me siento mucho más fuerte. Siento como por fin el trabajo de gimnasio está actuando sobre mi cuerpo y... ¡Me estoy volviendo radioactivo! De hoy en adelante me llamaré el hombre radioactivo. Entonces así sucedió. En general, incluso mi estado de ánimo ha mejorado muchísimo, O sea, me siento más feliz, más relajado. Y tengo que admitir que también algo que he hecho es que he intentado dormir más, dormir un poquito mejor, dormir a mis horas, no dormir más, sino dormir mis horas. Ya, Jarvin, todos te odian, menos yo. Y por supuesto, cuidar muchísimo las cosas que estoy comiendo, cuidar mucho la dieta. Vamos, Homero, hay vegetales al vapor y pastelillos de arroz para ti. No, ay, un momento. Oye, eso es lo que dan para acompañar los tragos. Solo 35 calorías cada una. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sabor! ¿Dónde estás? Pero básicamente lo que hemos hecho, amigos y amigas de Richie Vlog, lo pueden ver en nuestros videos. Si eres nuevo en este canal, te invito a que visites nuestro primer video de nuestra serie para que veas cómo se puede bajar de peso, cómo puedes recuperar tu forma, no importa si ya tienes más de 30 años. Si te estás acercando a los 40, no te preocupes, siempre hay solución para todo. Y si tú me preguntas cómo me siento el día de hoy después de tanto ejercicio, pues te puedo decir que aún me sigo sintiendo dolorido. Y en este video te tenemos algo muy especial. Dr. Crypto hizo un pequeño segmento donde nos explica por qué amanecemos adoloridos. O sea, después del gimnasio, del ejercicio, Dr. Crypto en este video nos explica todo sobre el ácido láctico. Y en este video va a ser la temática de la siguiente manera. La primera parte soy yo, vamos a mandar a continuación algunos saludos. Luego, en la segunda parte, vamos a pasar las mejores escenas de nuestro entrenamiento. Y finalmente, en la tercera parte, vamos a cerrar con los consejos de Dr. Crypto. Y vamos a empezar primero mandando saludos a todos nuestros amigos de Richie Vlog que nos han dejado un comentario, que nos han escrito, que nos han dejado un like y que se han suscrito a nuestro canal. Les mandamos un aplauso por ser personas maravillosas, por tener la mente abierta a nuevas posibilidades y por compartir su tiempo con nosotros, con Dr. Crypto y conmigo. Muchísimas gracias. En particular mandamos muchos saludos a nuestros amigos que nos han dejado comentarios, como Torá, muchas gracias Torá, como Julieta García, muchísimas gracias, muy buenos comentarios, ya llevas varios comentarios que nos has hecho y nos encanta leerte, nos inspira también para sacar nuevos temas. También un saludo enorme a nuestro gran amigo Dr. Fish, que también ha dejado muchos muy buenos comentarios y de hecho me estoy animando a empezar a hacer los ejercicios que me recomendaste, Dr. Fish, para el abdomen. Tal vez voy a cambiar mis ejercicios abdominales por el de la rueda, como bien comentas. Por supuesto, un saludo enorme a Michael Myers Rock, a nuestro gran amigo de Dr. Crypto y mío, a Carlos Andrade Valdivia, un gran amigo nuestro, a Franchella Félix, que nos ha acompañado en varios de nuestros canales. Muchísimas gracias por tus comentarios, son grandes amigos para nosotros. Por supuesto también a G.I. Jane, a Young Mary, a Abby Channel, a OBD2 Police y por supuesto a nuestro gran amigo el entrenador Mauricio Piña del mejor gimnasio de todo León y probablemente de los mejores de México. Nos referimos al Hard Body Gym, el gimnasio donde estamos entrenando actualmente Dr. Crypto y yo, lleno de gente maravillosa y los mejores aparatos e instructores que puedes encontrar. Y bueno, amigos y amigas, lo prometido es deuda. A continuación vamos a pasar las mejores escenas de nuestro entrenamiento de este día 9. Y quédate hasta el final porque después de esas escenas Dr. Crypto te va a enseñar, nos va a explicar a todos por qué amanecemos adoloridos, ¿no? O sea, por qué nos duelen tanto los músculos después de entrenar nuestro cuerpo y cómo le podemos sacar beneficio a esto. Sí, se le puede sacar mucho beneficio y Dr. Crypto nos explica. Por favor, quédate hasta el final. Si te gustó este video, suscríbete, regálanos un like, compártelo y esperemos estés disfrutando nuestra serie. Y qué mejor que te nos unas a esta pequeña revolución donde estamos buscando recuperar nuestro cuerpo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Corre video!
Advertencia. No intentes hacer estos ejercicios sin orientación de un profesional capacitado. A partir del día 9, nuestro entrenamiento es más intenso. Por favor, no intentes esto en casa a menos que sepas lo que haces. Quedas advertido. Esta serie de 30 días es posible gracias al apoyo y la comprensión de nuestra familia. Muchas gracias por todo, familia.
El día de hoy, mis amigos, vamos a tener un videoprograma muy interesante. Vamos a platicar acerca de las contracciones musculares, qué pasa en la contracción muscular y por qué nos duele tanto el cuerpo después de hacer ejercicio. Vamos a platicar también del ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico y qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio? Lo que estás viendo son los miofilamentos de tu músculo. Así es como se ve tu cuerpo por dentro. Una contracción muscular se desencadena cuando un potencial de acción viaja desde los nervios a los músculos. La contracción muscular comienza cuando el sistema nervioso genera una señal y esta señal es un impulso eléctrico que viaja a través de un tipo de célula nerviosa llamada neurona motora. La contracción muscular es un suceso organizado y natural que se ejecuta a nivel de los músculos cuando las fibras y las proteínas de su interior se unen y se produce una tensión en la zona, logrando así el movimiento, ya sea del músculo esquelético o del músculo cardíaco. Platicar de todo esto es muy importante porque a continuación vamos a platicar del ácido láctico o del lactato, la sustancia que nuestro cuerpo genera durante la práctica de la actividad física cuando nuestro organismo no puede obtener energía a través del oxígeno. Todo esto tiene que ver con energía, mis amigos, por eso les decía, empezamos este video con la contracción. Para que haya contracción se necesita energía y para eso se necesita oxígeno. El ácido láctico siempre ha sido una fuente de debate dentro de la medicina del deporte y en el día de hoy lo sigue siendo. De hecho, los preparadores físicos antes creían que el ácido láctico era la causante de las famosas agujetas, de los calambres, de las lesiones deportivas o de la acidosis, y durante un tiempo el ácido láctico fue el enemigo a combatir por todos los expertos en salud y en el ejercicio físico. Sin embargo, la medicina del deporte dejó claro que todo esto era un error y que no existe ninguna relación entre las agujetas y el ácido láctico. No existe ninguna relación entre terminar todo adolorido y el ácido láctico. El ácido láctico no tiene la culpa. El ácido láctico no tenía por qué ser un impedimento para el alto rendimiento del deportista, sino que incluso si uno sabe controlar, si uno sabe dominar, se puede convertir en un aliado más en la mejora de nuestro rendimiento, el ácido láctico, si lo sabemos dominar. Hay que medirlo. Los buenos entrenadores deben de conocer el nivel de ácido láctico que generan sus deportistas durante su actividad física para poder así exprimir la energía producida por el lactato y evitar la acumulación innecesaria que causa la fatiga muscular. Es una cuestión de salud y deporte, pero también de saber lograr un alto rendimiento. El preparador físico debe de medir el ácido láctico. Esta cosa, mis amigos, se mide y se tiene que medir, porque este parámetro es utilizado por los músculos a los que lo producen, favoreciendo la movilidad del mismo. Significa que nuestros entrenamientos no deben dirigirse a retrasar o eliminar la aparición de ácido láctico, sino que el organismo lo tolere de la forma más adecuada. Pues sí, hay que aguantar, no queda de otra, hay que aguantar y seguir. Contracción, energía, ácido láctico y seguir. En definitiva, una de las conclusiones más poderosas de este video es que el ácido láctico puede ser tu aliado si sabes qué es lo que es, sabes por qué te duele y, más importante, si tienes la posibilidad de medirlo, hazlo. Mide tus niveles de ácido láctico o mejor aún, ve con un entrenador, ve con un médico especialista en el deporte, mide tus niveles de ácido láctico. Yo lo estoy haciendo. Tengo un amigo, gracias a Dios, que es médico, hizo su especialidad en medicina del deporte y me está ayudando a medir mis niveles de ácido láctico. Estamos sacando el mayor beneficio de esto, por eso lo recomiendo. Lo recomiendo porque lo uso y porque me funciona. Y yo a mis 37 años no estoy en condiciones de perder tiempo.
todo lo que haga tiene que ser efectivo.